Saludos desde Avisal. Vamos a comenzar este cuarto tutorial en el cual vamos a continuar con el proyecto que iniciamos en los anteriores. Os recuerdo que era un pequeño proyecto para hacer una facturación básica y que nos sirviera para ver las diferentes posibilidades que tiene una herramienta de este tipo. Tenemos ya aquí el cargado el editor. Os recuerdo que teníamos ya diseñadas las tablas de artículos, clientes, facturas, ventas. Recordar que el esquema que teníamos es que la tabla facturas era padre de la tabla ventas y dejamos el tema aquí, en la factura, que teníamos ya hecho lo que era la cabecera de la factura, y nos faltaba completar la rejilla en la cual definir las diferentes líneas de detalle correspondientes a la factura. Bien, para eso vamos a hacer una rejilla. La vamos a hacer duplicando esta, más rápido, más cómodo. Esta rejilla la vamos a asignar a la tabla ventas, que es la que queremos ahora mismo editar. Bien, en la primera columna vamos a poner la referencia. Va a corresponder al campo artículo, será un texto con alineación a la izquierda y será editable. Es decir, ahora vamos a crear una rejilla que se va a escribir directamente en la rejilla, como vamos a hacer esta rejilla de ventas. La vamos a poder editar directamente dentro de la propia rejilla. Segunda columna, descripción. Bien, corresponderá al campo descripción. Será un texto también. Alineación izquierda. Anchura fija, no, anchura variable. Y editable. Este campo será el que podrá ampliarse o reducirse según la disponibilidad de espacio. Siguiente campo, cantidad. Pondremos el campo cantidad, que será un numérico con 2 decimales. Y alineación derecha, anchura fija y editable. Podremos escribir directamente en él. Siguiente campo, precio. Va a ser un campo precio. Formato también número con 2 decimales. Alineación derecha, anchura fija, también editable. Y tal vez nos haga falta una columna más para poner el importe total, el resultado de cantidad por precio. Bien, le vamos a llamar importe. Y claro, este campo es un campo calculable, que se calcula en base a cantidad y precio. No es un campo que nosotros tengamos que escribir. Para poder hacer uso de este tipo de campos, vamos a irnos primero a la tabla ventas. Aquí vamos a crear un campo nuevo que le vamos a llamar importe precisamente. Y vamos a decir que es un tipo fórmula. Este campo fórmula o este tipo fórmula no existe en MySQL. Esto es una facilidad que Neptuno nos da, y es el poder definir campos virtuales. Digo que son virtuales porque realmente no existen en la tabla. Si vemos en MySQL la estructura de la tabla ventas, este campo no existe. Pero sí lo podemos definir aquí en el proyecto y podemos utilizarlo como un campo más. Utilizarlo en cualquier parte, a la hora de imprimir, a la hora de presentarlo en una rejilla, en un formulario, en cualquier sitio. Como digo, el campo fórmula es un campo que se define en base a un cálculo sobre otros campos. En este caso, se da de la siguiente forma. Utilizamos la notación de fórmula que ya hemos visto en la anterioridad. Pues ventas cantidad se refiere a la cantidad de la tabla ventas, al campo este. Y ventas.precio se refiere al precio de la tabla ventas, a este campo. Es decir, el producto de ambos será el campo importe. Muy bien, ya que tenemos definido este campo, podemos utilizarlo, como digo, en cualquier sitio. En este caso, en la columna importe, diremos que nos añada el campo importe.
el formato número con 2 decimales, alineación derecha, anchura fija, pero no editable. Lógicamente no editable porque es un campo que se calcula en cada momento. Por lo tanto, no tiene sentido que tengamos que editarlo, es decir, modificarlo manualmente. Muy bien, ya tenemos la rejilla definida, pues vamos a incluirla en el formulario que tenemos hecho de la factura. Vale, la rejilla que vamos a utilizar aquí es la rejilla ventas, que es la que hemos diseñado, definido antes. ¿Qué filtro le vamos a poner? Aquí tenemos que ponerle un filtro porque, claro, si ponemos la rejilla ventas, aquí nos van a salir todas las líneas, todos los registros de la tabla ventas. Realmente nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es los registros cuya factura sea el código que estamos en este momento editando. Entonces vamos a ponerle aquí un filtro que diga factura igual a facturas código. De esta forma estamos indicando que el campo factura de la tabla ventas tiene que ser igual a facturas código, al código de la factura, es decir, al campo este. Muy bien. En valores iniciales tendremos que rellenar lo mismo, porque es la forma de que cada vez que nosotros creemos una línea nueva en esta rejilla, pues el campo factura nos lo rellene con el campo código, es decir, con el número de factura. Muy bien, pues en principio esto ya debería de funcionar. Aunque sea muy básicamente, pero debería de funcionar. Vamos a llamar a Neptuno. Estamos en facturas. Aquí ya tenemos alguna creada. Vamos a crear una factura nueva, pues le ponemos una fecha, 14, 11, 15. La fecha se puede hacer de este tipo de notación, simplemente 6 dígitos. Con 6 dígitos él ya nos formatea la fecha. También podemos hacer una notación de 8 dígitos. También nos la formatea. Pero es que también podemos hacer una notación simplemente de 4 dígitos. Él nos coge el año por omisión en el que estemos en este momento. Es una facilidad que tiene que nos simplifica la introducción de fechas. Muy bien, cliente, pues el cliente es uno mismo. Vale. Vamos a crear la primera línea de la factura. Picamos aquí en referencia. Daos cuenta que ya nos ha asignado número. Hasta que no hemos picado aquí no nos asigna el número de factura. Y entonces referencia, pues vamos a poner el artículo 10, que ya lo tenemos por ahí. Cantidad 1, precio 100, por ejemplo. Daos cuenta como la columna importe no nos deja escribir, pero sí nos la calcula. En cuanto nosotros metemos cantidad y precio, nos calcula el importe, que es precisamente lo que nosotros veníamos buscando. Podemos modificar, es decir, podemos picar aquí y en vez de 10 vamos a poner 11, por ejemplo. Automáticamente nos calcula la columna importe. Podemos bajarnos con las flechas, podemos subirnos. Con mayúsculas tabulación podemos retroceder o con tabulación podemos avanzar. Digamos que nos podemos mover de una forma parecida, como si esto fuera una hoja de cálculo, ¿no? Tal vez nos gustaría que cuando nosotros aquí pusiéramos una referencia, pues nos salga automáticamente la descripción, que no tengamos que escribir aquí nosotros el nombre del artículo. Resulta absurdo, ¿no? Si ya lo tenemos en la tabla de artículos, porque tenemos que escribirlo aquí. Bueno, vamos a ver eso, cómo podemos hacerlo. Le damos a grabar, ya tenemos aquí nuestra factura número 4, la que hemos creado. Si picamos en alguna columna anterior, pues nos saldrá la factura que previamente hemos creado, ¿vale? Si picamos aquí, pues da cuenta que nos sale la cabecera y también nos salen los artículos que hemos definido. Muy bien, vamos a ver lo que hemos hablado. ¿Cómo podemos hacer que cuando nosotros pongamos aquí un artículo nos salga automáticamente la descripción? Vamos a ir completando este proyecto.
Para poder hacer eso nos tenemos que ir a la definición de la tabla de ventas. La tabla de ventas, aquí tenemos un campo que es valor inicial. Esta facilidad tampoco existe en MySQL. Esto es bueno, sí existe, pero solamente nos permite poner un valor inicial fijo. No es fácil poner lo que aquí vamos a poder hacer. Aquí podemos poner una fórmula cualquiera. Y para este proyecto lo que nos interesa es que la descripción se rellene de lo siguiente: ventas.artículo.nombre. Bien, esto es una fórmula como la que nosotros venimos utilizando en el proyecto, que aquí lo que le estamos diciendo es que de la tabla ventas coja el artículo y luego coja el nombre de la tabla artículos, que es a la que está vinculada. Fijaros que el campo artículo, que lo tenemos aquí arriba, está vinculado a la tabla enlace artículos, a la tabla artículos. Pues entonces con ventas artículo es como si nosotros estuviéramos en la tabla artículos. Y luego lo que nos está pidiendo aquí es el nombre de la tabla artículos, que es a la que está vinculada el campo artículo. Muy bien, pues con eso vamos a grabar. Y vamos a reiniciar el Neptuno. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar en la factura esta que ya teníamos y vamos a poner aquí el campo 10. Daos cuenta de que ya me rellena la descripción con el nombre que le tiene puesto en la tabla artículos, ¿no? Claro, aquí me rellena la descripción, pero también me interesaría que me rellenara el precio, porque no me voy a saber los precios de memoria. El funcionamiento es parecido, o prácticamente casi igual. Aquí en el campo precio, valor inicial, vamos a poner lo mismo: ventas.artículo.precio. Con esto le decimos, pues eso, que el precio nos lo rellene de la tabla ventas el campo artículo y de la tabla artículos el campo precio. Recordamos que la tabla de artículos teníamos un campo que era nombre y otro campo que era precio. Como tenemos esta vinculación definida aquí, que artículo está vinculada con la tabla artículos, podemos utilizar estas fórmulas para asignarle valores iniciales a datos como es descripción y precio. Bien, vamos a reiniciar esto. Vamos a comprobar si, por ejemplo, el artículo 10 sí tiene un precio que es 10. Bien. Vale, pues vamos ahora, por ejemplo, aquí a la factura. Es decir, si nosotros aquí ponemos el 10, daos cuenta de que me rellena la descripción y también me rellena el precio. Ya lo único que tenemos que hacer es rellenar el importe, o sea, la cantidad, con lo cual ya me calcula el importe. ¿Vale? Conforme vamos rellenando esto, pues la rejilla se va alargando dinámicamente. No necesitamos irle diciendo inserta línea ni nada. Ella lo va haciendo conforme va necesitándolo. ¿Qué más podríamos ponerle a esto? Hombre, estaría bien poner aquí un total factura, ¿no? Es decir, que aquí nos fuera apareciendo la suma de todos los importes. Bien, pues vamos a ver cómo podemos hacer eso. La idea sería aquí en la ficha de factura, ¿no? Vamos a subir esto un poquito, ¿no? Y la idea sería poner aquí un total. Sería más o menos una cosa así, ¿no? Y entonces aquí que nos apareciera el total de la factura. ¿Cómo podemos añadir ahí ese total de factura? Bueno, pues vámonos a
a las tablas, nos vamos aquí a facturas y aquí vamos a hacer una cosa parecida a lo que hicimos en la tabla venta. Vamos a crear un campo nuevo, le vamos a llamar total, pero este campo va a ser un acumulador. No va a ser una fórmula, va a ser un acumulador. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es acumular, es decir, sumar el resultado de otra tabla diferente, en este caso de la tabla ventas. Muy bien, pues aquí tenemos que definir primero la fórmula, es decir, ¿qué va a sumar? ¿Qué es lo que va a acumular? Pues va a acumular cantidad por precio. No tenemos que ponerle la fórmula porque como aquí vamos a poner la tabla acumulador, es decir, ¿de qué tabla tiene que acumular? Pues tiene que acumular de la tabla ventas. Pues estos campos evidentemente corresponden a la tabla ventas. Filtro. Claro, si nosotros dejamos esto así, nos va a acumular la cantidad por el precio de toda la tabla ventas, es decir, de las líneas de detalle de todas las facturas. No, nosotros lo que queremos es que nos acumule solamente las líneas que correspondan a nuestra factura. Pues entonces el filtro sería que ventas.factura, que es el campo factura de la tabla ventas, fuera igual a facturas.código, fuera igual al código de la tabla facturas. Bien, bueno, pues ya tenemos ahí un campo acumulador. Y ese campo, al igual que el otro campo fórmula que hemos definido en la tabla ventas, lo podemos utilizar en cualquier sitio, como si fuera un campo más. Ya vamos aquí y le decimos que aquí lo que queremos poner un campo. ¿Qué campo? El campo total. Y ahora vamos a darle formato y ya está. Número con 2 decimales, alineación derecha y hoja de estilos texto. Este campo, al igual que el otro campo fórmula, es un campo que no existe en la tabla de MySQL. Es un campo virtual, es un campo que se define aquí en Neptuno y que se calcula en el momento de que se vaya a utilizar. Daos cuenta que lo hemos definido ahora y en todos aquellos facturas que ya tenemos creadas aparecerá sin problema ninguno, daos cuenta. Ya lo tenemos aquí el total. 2.620 que corresponde a la suma de cantidad por precio de todas las ventas estas. Esto es un campo acumulador. Aquí no hay nada. Bueno, aquí tenemos 500. Lo calculo automáticamente, no tenemos que hacer cálculos, no tenemos que hacer nada. Simplemente nosotros conforme vayamos rellenando esto, vamos a poner aquí 20, por ejemplo, pues automáticamente nos lo actualiza, daos cuenta. Hemos metido una línea nueva y ya nos ha actualizado el total factura. Podemos meter otra línea y nos la va añadiendo. Podemos modificar una cantidad aquí, por ejemplo, 22, y nos modifica tanto el importe como el total factura. Una vez ya definido, no hay que hacer más nada. Los campos totalizadores son muy útiles. Podemos meter más totalizadores, por ejemplo. Podríamos meter aquí en la tabla factura, vamos a poner otro campo que sea unidades. Es decir, queremos saber también cuántas unidades vamos a tener en una factura, ¿no? La tabla acumulador será también ventas. El filtro va a ser el mismo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner esto. ¿Vale? Va a ser el mismo. Lo que pasa es que aquí en la fórmula solamente vamos a poner cantidad. Y lo que queremos es contar cuántas unidades hay en una factura. Muy bien, y ahora pues cogemos y en la factura podemos poner aquí otro campo que sea unidades. Campo va a ser unidades. Bien. Alineación derecha. Formato número con 2 decimales, porque puede tener decimales, las unidades. Y aquí vamos a ponerle una pequeña etiqueta que nos diga que estos son unidades.
unidades, alineación derecha. Muy bien, pues ya tenemos otro campo totalizador. Reiniciamos esto, entramos en la factura y bueno, pues ya vemos que tenemos aquí el total factura y aquí las unidades, que es la suma de las cantidades que tenemos aquí. Si nosotros aquí, por ejemplo, en vez de 2 ponemos 12, pues nos modifica el importe, las unidades y el total factura. Bueno, estos son los campos que nos facilita Neptuno, que no existen en MySQL y que nos agilizan de forma muy importante el diseño de proyectos de este tipo. Por completar un poquito, podemos también añadir una funcionalidad más aquí para que, ya por ir completando esto un poquito, aquí en el campo fecha, para no tener que escribir la fecha cada vez que creemos una factura. Bueno, pues vamos a poner aquí un campo que es, o sea, una imagen que va a ser calendario, que ya lo tenemos, y vamos a dar una funcionalidad que va a ser calendario. Bien. Y el campo asociado pues va a ser fecha. Para ir completando también la factura, que quede un poquito más bonita, ¿no? La alineación de estos campos debería de ser derecha. Bueno, esto ya es ir mejorando esto. Si nosotros entramos ahora en la factura, pues nos encontramos esto, que podemos picar en él, nos abre un calendario y ahora pues podemos elegir el campo aquí directamente. Podemos navegar por los meses y una vez que piquemos en él, pues nos coge automáticamente la fecha. Esta estructura padre-hijo que hemos definido aquí en la ficha de factura, no solamente se da en factura y en ventas. Si nosotros nos vamos a la estructura, al esquema que teníamos de las tablas, nos damos cuenta que la relación padre-hijo que hay entre factura y ventas también existe entre clientes y facturas, por ejemplo, o entre artículos y ventas, o entre secciones y artículos. De forma que el incluir en una rejilla, en un formulario de una tabla, el incluir una rejilla de un hijo suyo, de una tabla hija suya, no solamente lo podemos hacer aquí en factura, sino que lo podemos hacer, por ejemplo, se me ocurre, en secciones. Es decir, yo aquí, vamos a ampliar esto un poquito, vamos a darle aquí 400, por ejemplo. Aquí. Bien, hemos ampliado la ficha de sección y ahora aquí vamos a incluir una rejilla. Bien, una rejilla que va a ser pues una hija suya. ¿Qué hija tienen las secciones? Las secciones tienen como hija a los artículos. Bien, pues aquí ahora vamos a poner, en la rejilla vamos a poner la rejilla artículo. Claro, tenemos que ponerle un filtro, porque si no, no van a salir todos los artículos. Pues el filtro tiene que ser que sección de la rejilla artículo tiene que ser igual a secciones código, al código de la sección. Como esta tabla, como esta rejilla no se va a utilizar para editable, no es editable, no tenemos que ponerle valores iniciales, puesto que no se van a crear aquí artículos, ¿no? Bien, incluso podemos ponerle que nos lo ordene por nombre o por código. Vamos a dejarlo así. Si esto ya lo tenemos así puesto, pues podemos ver que cuando nosotros vayamos a consultar una sección, pues aquí nos va a salir automáticamente los artículos que corresponden a esa sección.
Es decir, la relación padre-hijo no es solamente necesariamente una relación entre factura y líneas de facturas, puede ser entre cualquier otra cosa. E incluso podemos seguir añadiendo rejillas de relación padre-hijo. Ya tenemos sección de artículos, pues podemos poner también otra rejilla de artículos ventas. Serían todas las ventas que se han realizado de este artículo, por ejemplo. O cliente factura, que sería una rejilla en la que indicamos todas las facturas que se le han creado a un cliente dado. Como podéis ver, esta relación padre-hijo es una relación muy común en las aplicaciones de gestión y esta herramienta nos permite su utilización de una forma bastante ágil, bastante sencilla y bastante intuitiva. Como podéis ver, no hemos escrito todavía ni una línea de código y ya estamos haciendo prácticamente un programa de facturación y todavía no hemos escrito ni una línea de código. Solo me queda emplazaros al siguiente tutorial en el cual vamos a ver cómo se puede definir un reporte, un informe, un formato para impresión de la factura. Continuando con este proyecto, creemos que el punto final debería de ser eso, es decir, que ahora podamos aquí ponerle en algún sitio un botón que ponga imprimir y que nos genere un PDF con esta factura. Nos vemos en el próximo tutorial.